Gracias. Nosotros nos vamos rápidamente hasta Cochabamba, hasta la llasta boliviana, hasta los estudios de la Red TV. Está el candidato por el movimiento al socialismo. De hacer reaccionar la demanda que está deprimida, que está destrozada, luego de todo lo que ha pasado. Segundo elemento, la producción. Reactivar la producción, y para eso hay tres elementos fundamentales. Nosotros partimos de la premisa de industrialización con sustitución de importaciones. El país tiene que industrializarse, ¿no? Y para eso ya se ha conversado con microempresarios, ya hemos avanzado en este tema, de tal manera que sea un sector que absorbe bastante mano de obra. Y está el tema del sector agropecuario, que hay que hacerlo reaccionar, fundamentalmente para garantizar la alimentación con soberanía, seguridad alimentaria con soberanía alimentaria. Y luego está el turismo interno, la promoción del turismo interno, que son los tres pilares de inmediato que hay que hacer funcionar. Luego viene la estrategia de mediano plazo, estamos hablando del litio, de la producción de diésel ecológico sostenible. Vamos a reciclar los aceites de las familias, de los restaurantes, eso, más grasas animales, más la yatropa, que es el piñón que se llama en el Chaco, vamos a producir eso y se mezclan esos tres elementos y vamos a producir diésel. ¿Por qué? Porque el país no puede ya soportar importar diésel. Las colas que hemos visto ahí, nota la dependencia que tiene el país de la importación. Hay que, de una vez, por eso decimos industrialización con sustitución de importaciones. Vamos a producir esa materia prima, vamos a reciclar, entramos a la economía circular, lo que es importante con el tema ecológico, generamos producción, sustituimos importaciones, generamos más producción y empleo. ¿Se imagina usted cuánta gente va a estar empleada recogiendo el aceite de las familias, de las casas, de los departamentos, de los restaurantes, para ir acumulando y llevar todo ese a la planta para procesamiento de diésel? Se va a generar en el país una enorme cantidad de movimiento real, de trabajo, de empleo, ¿no? Que nos sirve a nosotros mismos, los bolivianos, para poder generar o producir más bien el diésel. Se requiere empleo, es sumamente urgente. Hay muchas acciones que se plantean. ¿Hay recursos para poner en marcha estos proyectos, señor Arce? Perdón, si se necesitan recursos. ¿Hay recursos? Bueno, ¿con qué dinero, con qué recursos vamos a poner en marcha estos proyectos? Este planteamiento que hemos hecho está acompañado de cómo vamos a financiar, por supuesto. Y por el tiempo, son dos elementos fundamentales. Uno, ya hemos empezado a nivel internacional una ronda de reuniones con grandes economistas, con el profesor Joseph Stiglitz, por ejemplo, y varios otros, para hacer una campaña a nivel internacional para poder... Y se ha hablado también con algunos organismos internacionales para que los organismos que nos financian, a los cuales debemos, estoy hablando del BID, estoy hablando de la CAF, estoy hablando de otros organismos financiadores internacionales, puedan condonarnos o nos puedan sencillamente reprogramar el pago de capital e intereses, ¿no?, que tenemos cada año con ellos, y de esta manera financiarnos. Estamos hablando de $800 millones año, con 2 años que nosotros logremos eso, $1.600 millones, que en lugar de que nosotros paguemos afuera, se queda en el país para justamente emprender esto. El otro tema que ya lo hemos anunciado, el impuesto a las grandes fortunas. No estoy hablando de la persona que tiene su casita, su autito, ese no tiene millonarias ganancias o utilidades o patrimonio. Estamos hablando de personas que tienen 5, 10 millones de patrimonio personal, ni siquiera empresarial, porque uno puede ser propietario de una empresa que vale $5 millones, pero es la empresa, no es el patrimonio de uno. Hay personas en el país que tienen 5, 10, 20, 30 millones de dólares de patrimonio. Ese porcentaje de población es el 0,01% de la población. Es decir, en otras palabras, el 99,99% de la población no va a pagar ese impuesto. Entonces son las personas que tienen grandes fortunas que van a pagar este impuesto y que vamos a con ello financiar, por supuesto, gran parte de nuestros proyectos también. Porque se escucha la palabra impuesto y sobre todo el sector formal tiembla, hay que decirlo. Pero es importante esta aclaración que nos hace el candidato político por el movimiento.
Movimiento al Socialismo rumbo a las elecciones presidenciales. En lo político, ¿cuáles son los pilares para que nuestro país pueda reencontrarse, en este caso, en esta elección? Y además, en meses precedentes hemos visto, señor Arce, mucha confrontación, mucha división, violencia, además, en las campañas. Estamos viviendo una época de intolerancia que realmente es muy preocupante. Bueno, lamentamos este hecho, ¿no? Que en realidad lo vemos desde el año pasado, desde octubre, que ha ido recrudeciendo para llegar a estos niveles. Nosotros vamos a gobernar para todos los bolivianos. Nosotros queremos tender puentes. El único partido político que puede tender los puentes, que puede pacificar el país, es el Movimiento al Socialismo. Nosotros somos la garantía de la estabilidad económica, pero también de la estabilidad política y social, como hemos vivido 14 años. Porque si usted se remonta al pasado, cuando estaban los gobiernos neoliberales en nuestro país, no había estabilidad política, no había estabilidad social y tampoco había la estabilidad económica que hemos vivido en nuestro gobierno con la aplicación de nuestro modelo. Nuestro modelo busca conciliar, nuestro modelo busca redistribuir el ingreso y, por supuesto, nosotros vamos a gobernar para todos los bolivianos. Por lo tanto, en esa línea de gobernar para todos los bolivianos, tenemos que tender puentes, tenemos que generar espacios de diálogo con los sectores que en este momento están intolerables para encontrar puntos de solución, puntos de pacificación real, porque se habla de pacificación, pero en realidad no existe esa pacificación hasta que se logre con un gobierno democrático, legal y legítimamente elegido poder entablar estas relaciones y poder gobernar para todos. Hablando de pacificar el país, el ministro de Gobierno Arturo Murillo está en este momento en Estados Unidos. Ha informado que se ha reunido con la OEA para que lleguen más veedores y para buscar mecanismos, además, que eviten una presunta convulsión que, según el ministro Murillo, estaría alistando el Movimiento al Socialismo para no reconocer los resultados electorales. ¿Qué opinión le merece? Bueno, nosotros somos los que creemos que ellos quieren convulsionar el país, ¿no? Nosotros somos gente de paz, somos tranquilos. Lo único que queremos es que se de una vez recuperar la democracia para todos. En noviembre, ¿no? Con un golpe de Estado nos quitaron a los bolivianos la democracia. Yo quiero recordarles a la población que mucha gente se movilizó en octubre del año pasado. ¿Qué pedían? Democracia, pedían democracia y estamos desde el año pasado ya un año prácticamente sin democracia. Entonces nosotros queremos recuperar la democracia, queremos que el pueblo boliviano tenga la libertad de expresar. Miren lo que está pasando en el país bajo este régimen, ¿ah? Libertad de expresión no existe. Periodistas que denuncian hechos de corrupción están siendo amenazados, amedrentados, y no solamente ellos, sus familias, ¿no? Existe violación de derechos humanos y no lo decimos nosotros. Hay organismos internacionales que ya han cuestionado el manejo de los derechos humanos en Bolivia. Entonces no estamos en una situación tranquila y nosotros no vamos a entrar al juego a la violencia y todo eso. Más bien todo lo contrario. Nosotros hemos hablado y en este viaje que hemos estado haciendo por todo el país con todos nuestros militantes les hemos dicho no se dejen sorprender, más bien con la violencia que nos quieren provocar. Cada cosa que hace el gobierno nacional es una provocación a los movimientos sociales. No vamos a responder. Nosotros estamos apostándole a la democracia de este 18 de octubre. Lo que nosotros queremos es justamente la pacificación, porque democráticamente vamos a demostrar que somos la primera fuerza, que tenemos la solución económica, política y social para el país, para retomar ese rumbo de crecimiento sostenido que todos queremos. ¿Cómo añoramos cómo estábamos antes, donde había empleo, había ingresos, se pagaban las facturas de construcción, los gremiales vendían sus productos, los microempresarios podían vender sus productos? Estábamos bien económicamente y vivíamos tranquilos hasta que vino el golpe de Estado, ¿verdad? Señor Arce, le quiero consultar en esta ocasión, ¿qué va a pasar después de la elección? Usted en una entrevista afirmaba que la única forma de que Mesa le gane a usted era con fraude. Y esta afirmación ha generado preocupación sin lugar a dudas. Pero claro, mire, ¿cómo están las encuestas? Aún las encuestas que están saliendo en este momento, estamos primeros. Y la diferencia
en lo que nosotros vamos viendo es mucho más amplia. Hay un voto oculto, un voto que no quiere decir que va a votar por el MAS. Clase media, empresarios, no quieren decir que van a votar por el MAS, porque nosotros somos la garantía del crecimiento económico, del empleo, de los ingresos. Nosotros somos la garantía. El señor Mesa ya tuvo la oportunidad de manejar la economía y lo hizo desastrosamente. Por eso tuvo que renunciar. Eso la gente lo sabe, ¿no? Todos los que están ahí saben que no tienen la capacidad de manejar la economía. Ya tenemos 3 ministros de Economía en menos de 10 meses. Entonces hay señales claras de que está habiendo incapacidad porque no se entiende, no se comprende qué se tiene que hacer para resolver. Nosotros lo hemos hecho. Yo recibí el Ministerio de Economía en el 2006 también con un país absolutamente quebrado. Y en menos de un año hemos podido sacar adelante el país y en menos de 5 años ya estábamos liderizando el crecimiento económico de la región. Señor Arce, una pregunta. Si pierden las elecciones presidenciales, ¿van a respetar el resultado? Sí, las elecciones se realizan dentro del marco de la transparencia absoluta, ¿no? Por supuesto que nosotros vamos a respetar lo que se resuelva ahí, pero mientras ahí en el Tribunal Supremo Electoral tengamos familiares de la señora Áñez trabajando, tengamos familiares del señor Doria Medina trabajando, mientras nos estén queriendo inhabilitar, más bien que haya salido un fallo a favor, creo yo, de la candidatura, y eso, bueno, se discutirá más adelante. Nos preocupaba lo que se hace, el movimiento que se hace para descalificar, para inhabilitarnos, ¿verdad? Para proscribir al movimiento al socialismo de las elecciones, ¿no? Nosotros sabemos que somos una candidatura que está liderizando las encuestas. Todo el mundo sabe que liderizamos las encuestas. Todo el mundo sabe que el movimiento al socialismo va a ganar las elecciones. Lo diga o no lo diga de manera expresa. Nosotros estamos ganando las elecciones. Entonces, de pronto que me digan que en primera vuelta va a ganar el Carlos Mesa, como están diciendo, eso es imposible. Eso es lo que nosotros cuestionamos. Solamente puede darse eso, y todos entendemos así, con un fraude electoral, no hay más. Mientras nosotros estemos a la cabeza y ganemos las elecciones como están las mismas encuestas que se están planteando ahí, en todo tipo, en todo sentido, ahí, y con la garantía de que de organismos, de fundaciones que vengan de afuera a garantizarnos. Miren lo que estaba pasando cuando la señora Áñez estaba de candidata. Se hacían spots que se pasaban por todos los canales, spots políticos que eran pagados con dinero del pueblo boliviano como si fueran de gestión, y nadie decía nada en el Tribunal Supremo Electoral. Eso no nos cae bien. Mire el voto en el extranjero, nadie reclama el voto del extranjero. Hay cientos de miles de